En una olla bien caliente vamos a agregarle un chorrito de aceite y le agregamos unos 3 dientes de ajo. Esto es para que le dé sabor al arroz. Luego agregamos el arroz. Aquí hay 2 tazas de arroz. Para esas 2 tazas de arroz vamos a utilizar 2 tazas de agua también. Esto yo lo hago para que el arroz quede bien graneadito. Yo frío primero el arroz en aceite y así el arroz queda más graneadito. Esperamos que se fría un poco y luego agregamos el agua. Y como pueden ver aquí ya el arroz se ve frito. Ahora agregamos un poquito de sal. Movemos un poco. Ahora ponemos las 2 tazas de agua. Movemos. Ahora agregamos el colorante para que le dé colorcito. Yo utilicé 2 cucharaditas de colorante. Esto es solamente para que el arroz coja un poquito de color. Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a bajar el fuego al mínimo. Lo tapamos y lo dejamos unos 20 minutos. Mientras tanto, por otro lado, en lo que el arroz está listo, vamos a preparar los camarones, el sofrito de camarones. Vamos a agregar un chorrito de aceite. Luego agregamos ajo. Luego agregamos los camarones. Luego agregamos cebollín. Un poco de apio picado. Guisantes. Y 2 tomates frescos picados. Luego movemos. Ahora le agregamos un poco de caldo de pescado. Pueden utilizar cubitos de sabor que tenga sabor a pescado o mariscos. Lo vamos a dejar ahí por unos 5 minutos. Lo tapamos unos 5 minutos y luego seguimos. Bien, ahora abrimos y podemos ver que está un poco ya
cremoso, que ya el líquido se ha consumido. Eso quiere decir que ya está como queremos. Ya están listos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver el arroz, que ya debe de estar listo, y vamos a introducir los camarones dentro del arroz y mezclarlo. Y bien, abrimos el arroz y vemos que está listo. Miren qué bonito. Salió bien graneadito como yo quería. Entonces lo que vamos a hacer, señores, es que vamos a introducir el guiso de camarones que hice anteriormente y mezclarlo con el arroz. Mezclamos. Miren qué sabroso. Esto huele rico, señores. Huele bien rico. Como les dije, es muy sencilla esta receta. Bien sencilla. Realmente hay que hacerlo con mucho amor. Y todo queda bien. Y ahí tenemos listo, señores, el arroz con camarones.